Muy bien, vamos a proseguir el día de hoy con el tema uno, que es la liquidación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. El contenido de este tema es el marco normativo. Vamos a hablar también sobre la determinación de la base imponible del impuesto, la liquidación del impuesto a la propiedad de bien inmueble y algunos casos especiales, unos casos referenciales para poder detallar un poco más sobre la liquidación del impuesto. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis sobre el marco normativo. Seguramente ustedes ya lo han visto en el módulo anterior muy a detalle, pero básicamente vamos a hablar de dos cosas. Uno, que los municipios que han creado sus leyes de creación de impuestos, entonces ya han establecido en su ley cuál va a ser su forma de liquidación, su metodología de cálculo, etcétera, ¿no? Bajo sus normas reglamentarias. Y aquellos municipios que no han creado sus impuestos, todavía existe un marco general en el cual se sustentaba la resolución suprema que da las pautas definitivas para la creación, para la aplicación, determinación y liquidación del impuesto a la propiedad de bien inmueble, regida bajo la ley 843. Muy bien, queridos colegas, a esto quiero decirles que muchos de los municipios, a excepción del municipio de La Paz y en algunos aspectos en el municipio de Santa Cruz, la mayoría de los municipios que actualmente ha creado sus leyes de impuesto se ha regido todavía por los aspectos que demarca la ley 843 y es por eso que vamos a todavía explicar cuál es este sentido, cómo ha dado la ley 843 las pautas para poder liquidar este impuesto. Muy bien, como les he mencionado, vamos a hablar un poco sobre la ley 154, la 843 y sus decretos reglamentarios. La ley 154, en su disposición adicional tercera, señala que el impuesto a la propiedad de bien inmueble creada por la ley, es decir, la ley 843, aún se mantiene vigente en aquellos municipios que han establecido su propio impuesto. La ley 843 ha creado el impuesto a la propiedad bien inmueble en el capítulo 1, título cuarto, en el cual también establece su procedimiento para su creación y liquidación. El artículo 63 y 55 de la ley 843 disponen que el órgano ejecutivo actualizará los montos establecidos en la escala impositiva del impuesto en base al dólar y que anualmente establecerá también las pautas para determinar la base imponible del impuesto. Además, la ley 3545 de reforma agraria establece que el impuesto a la propiedad de bien inmueble agraria, así como su recaudación, todos los parámetros que son necesarios. Siendo que este es un impuesto también que grava la propiedad inmueble, lo vamos a tocar no muy a profundidad, pero sí en sus rasgos generales. El decreto supremo número 24447 es el decreto que reglamenta la ley 843 y dispone en su artículo 12 y artículo 13 y 14 que el órgano ejecutivo establecerá anualmente las pautas definitivas para el cobro del impuesto a la propiedad de bien inmueble. El decreto supremo 2434 establece en su artículo 21 que todos los tributos, tasas, alícuotas e impuestos se van a actualizar en función a la unidad de fomento a la vivienda. El decreto supremo 29894 establece dentro de los procedimientos en el artículo 70 y el artículo 73 que el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo tiene como competencia establecer las políticas y normas de planificación y ordenamiento territorial en coordinación con los gobiernos autónomos municipales. ¿Qué significa esto? Esta norma que también regula los aspectos tributarios también establece por una parte de que existe un ente que tiene una competencia para poder ordenar todo lo referido a la planificación territorial y que debe realizarlo en coordinación con los gobiernos autónomos municipales. El impuesto a la propiedad de bien inmueble que directamente afecta a lo que tiene que ver con la planificación de ordenamiento territorial, pues está íntimamente ligado a estas competencias que le da el Ministerio de Obras Públicas. Es así que la última resolución suprema que se ha emitido por parte del Ministerio de Economía en la ley en el año 2014 todavía incluía
la resolución ministerial 342 que ha sido emitido por el Ministerio de Obras Públicas, en el cual se aprueban los planos de zonificación y evaluación zonal de terrenos y construcciones presentados por los gobiernos municipales para el cobro del impuesto a la propiedad de bien inmueble, y con un dictamen técnico emitido por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Por una parte, que existe para el cobro del impuesto a la propiedad de bien inmueble un aspecto netamente tributario, ¿no? Que tiene que verlos con las administraciones tributarias, pero este no puede descalzarse, o sea, no puede estar separado de lo que tenga que ver con el catastro. En el caso de los municipios, tanto las unidades de catastro como las unidades tributarias deben trabajar de forma coordinada a fin de poder efectuar el cobro de este impuesto. ¿Por qué? Porque lo que significa los planos de zonificación y evaluación zonal de los terrenos y construcciones son elementos que van a constituirse para poder determinar una base imponible por el cual se va a cobrar el impuesto. Al no existir, digamos, estos planos de evaluación y terreno, existen ciertas limitaciones para cobrar el impuesto a la propiedad de bien inmueble, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero hasta el año 2014, el 21 de marzo, que se emite la Resolución Suprema 11776, lo que pretendía hacer la Resolución Suprema es aprobar la escala impositiva para actualizar el impuesto a la propiedad de bien inmueble para la gestión 2013 y además aprobar las tablas de evaluación de construcción de factores de inclinación de terreno y los factores de existencia de servicios y factores de construcción para la determinación del impuesto a la propiedad de bien inmueble correspondiente a la gestión 2013. Y no solo eso, vamos a ver en el segundo punto que esta resolución suprema de la cual hago yo referencia incorpora un título de homologación. Homologa la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Obras Públicas, que hace un momento les mencioné, para aquellos municipios que hayan establecido sus planos de zonificación y evaluación zonal de terrenos y construcciones, ¿no? Es así que estoy separando los componentes de la resolución suprema en algunos aspectos. Primero, que por una parte establece la homologación para aquellos municipios que cuentan con tablas de zonificación y evaluación zonal de terrenos, ¿no? Que van a servir para el cobro del impuesto a la propiedad correspondiente a la gestión 2013. Nosotros ya conocemos seguramente que el impuesto a la propiedad de bien inmueble es un impuesto de carácter anual y que tiene un año para ser cobrado. Es decir, el hecho generador se perfecciona el 31 de diciembre de cada año y existe un año de plazo para poder efectivizar el pago de este impuesto. Además, existen municipios que aprueban sus planos de zonificación en gestiones anteriores. Y lo que hace esta resolución suprema es establecer un factor que va a permitir que estos municipios que ya han aprobado sus planos en el 2012 y que no los han vuelto a presentar, es decir, que no ha habido modificaciones sustanciales por los cuales deberían haber presentado al Ministerio de Obras Públicas, entonces pueden actualizar aplicando un factor. Y este factor de actualización es el 1.054994. Conocemos que los impuestos, las tasas y todo lo que tenga que ver en materia tributaria y con efectos de contribución al Estado están indexados a la variación que se produce en la unidad de fomento a la vivienda. Entonces, este factor es la diferencia, la diferencia entre los factores de actualización de una gestión a otra, pero considerando la variación de la unidad de fomento a la vivienda que se haya producido durante ese periodo. Otro componente importante son los municipios que no cuentan con tablas de evaluación de construcción. La Resolución Suprema establece tablas generales de evaluación de construcción para todos los municipios, ¿no? ¿Qué significa tener una tabla general? Una tabla general es decir que en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Sucre, en Santa Cruz, aquellos municipios que no hayan aprobado estas tablas de zonificación y evaluación de terrenos, pues utilizarán una
de forma igualitaria, ¿no? No importa aquí qué tipo de realidad económica tengan, vamos a utilizar tablas generales, ¿no? Yo no soy muy partidaria de que los municipios tengan que utilizar tablas generales, porque ya pueden tener la capacidad técnica de poder establecer sus propias tablas de zonificación, al menos de terrenos, para poder tener, poder cobrar el impuesto de acuerdo a la realidad de cada municipio. Los municipios en Bolivia, los 339, tienen una diversidad de situaciones. Algunos tienen más población, tienen mayor capacidad económica, tienen mayores accesos a actividades económicas a diferencia de otros municipios. Entonces, el establecer tablas generales podría de alguna forma facilitar el trabajo del cobro, pero no significa necesariamente que se esté cobrando de acuerdo a la realidad económica. También la Resolución Suprema establece las pautas para poder determinar el impuesto para áreas no zonificadas. Es así que en esta Resolución Suprema se determina el impuesto a la propiedad de inmueble de la gestión 2013 en base a los valores de mercado vigentes hasta el 31 de diciembre del 2013. ¿Qué significan los valores de mercado vigentes? En otros países existe una bolsa, un ente regulador sobre los bienes inmuebles y los terrenos. Entonces hay un ente que regula y dice cada día cuánto cotiza, digamos, en una X zona el metro cuadrado. Pero en Bolivia no existe un ente regulador. Ni siquiera el Ministerio de Obras Públicas, que tiene la competencia de poder regular el tema de catastro, lo tiene que hacer ahora con nuestra nueva constitución en coordinación con los municipios. Y solamente los municipios dentro de su jurisdicción territorial tienen la potestad de poder establecer el tema de catastro. Y más aún este tema del valores de mercado resulta un poco, así como un poco lejano para la realidad de Bolivia. Sin embargo, ¿qué consideramos nosotros cuando utilizamos este término dentro de la liquidación del impuesto? Pues es el valor de mercado, es aquel precio en el cual yo he comprado mi determinado bien, ¿no? En el caso de que no haya planos de zonificación y evaluación de terrenos, se va a tener que considerar y creer lo que el propietario del bien diga en el momento de poder efectuar el cobro, ¿no? Siempre va a ser un poco difícil controlar el tema de el valor del mercado, ¿no? Porque yo puedo decir que un determinado bien lo he comprado a X monto cuando lo he comprado en realidad a Z monto. Entonces, es muy difícil poder efectuar un control real sobre eso. Incluso en los documentos de minuta de transferencia de bienes puede haber incluso valores que no desconocemos, ¿no? O sea, se hace inscribir en la minuta un determinado bien por un valor X, pero en la vida real se paga otro monto. Entonces el control es mucho más complicado. Obviamente, ahora con la ley del notario se han podido establecer algunos controles que los notarios tienen que hacer en el momento de hacer la protocolización de la minuta de transferencia, ¿no? Que al menos se verifique el pago del impuesto a las transferencias para que se puedan validar los dos importes, ¿no? Y que no se esté pagando de más o de menos, ¿no? No obstante, esperemos que en un futuro pueda existir mejores controles para poder establecer estos precios. Además, la Resolución Suprema establece una fecha de vencimiento. La fecha del vencimiento en este caso, que vamos a hablar de esta Resolución Suprema, que es la última que se ha presentado al Ministerio de Economía, el vencimiento del 8 de octubre del 2014. ¿Ya? El pago se sujeta a un descuento del 10%, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 del Decreto Supremo 27192. ¿Qué significa este descuento? Este es un descuento de pronto pago, es decir, si mi fecha de vencimiento es el 8 de octubre, todas las personas que pagaran antes de la fecha de vencimiento, entonces tienen un descuento del 10%. Esto se llama incentivos tributarios. Actualmente, muchos gobiernos autónomos municipales, caso de La Paz, caso de El Alto también tengo conocimiento, Oruro, han establecido escalas, tramos de descuentos. Esto, ¿por qué lo han hecho?
En el caso de La Paz, existen descuentos desde el 20, 15 y 10% a lo largo de una gestión. Como les he explicado hace un momento, el pago del impuesto a la propiedad de bien inmueble tiene un plazo de un año. Entonces, se imaginan que nosotros establecemos un plazo como el 8 de octubre como vencimiento. La gente siempre paga a última hora. Entonces, el municipio está a expensas de poder efectuar o de poder contar con recursos en un solo mes, con recursos bastante grandes en un solo mes del año, que es en el mes de octubre. Sin embargo, con estos incentivos escalonados para poder efectuar los pagos, descuentos escalonados, entonces el municipio se garantiza poder tener un flujo financiero un poco más homogéneo. No es así que no se dispare en el último mes el pago, sino más bien en los primeros meses. ¿Por qué? Si el descuento en los primeros meses es un poco más elevado que a diferencia de los últimos meses, entonces la gente tiene mayores incentivos para poder efectuar el pago en los primeros meses. Y de esta manera los municipios pueden contar con recursos financieros suficientes organizados o al menos organizados durante una gestión. Es por eso que se han hecho estos descuentos escalonados, ¿no? Pero eso ya cuando un municipio crea su propia norma. En este caso que estamos hablando de la resolución suprema y que aquellos municipios que no han creado todavía sus impuestos a través de leyes municipales, entonces tendrán que regirse a lo que dispone esta regulación del decreto supremo 27190, que es un decreto que reglamenta el impuesto a la propiedad de bien inmueble creada por la ley 843. ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice este decreto supremo? Y lo que acompaña la resolución suprema, que establece una salvedad, que en el caso de aquellos municipios que pudieran tener de alguna forma limitaciones técnico-administrativas o fuerzas mayores para poder cobrar este impuesto, pues se les da la facilidad de poder efectuar la ampliación de un plazo mediante una norma expresa, ¿no? Y el plazo máximo de cobro debe ser el 31 de diciembre del 2014, ¿no? Entonces así el municipio puede ya establecer, digamos, un mayor plazo y poder cobrar hasta el último día del año. No obstante que esta ampliación de plazo ya no tendría el descuento del 10% que hemos hecho referencia hace un instante. Muy bien, la resolución suprema también habla de la forma de liquidación del impuesto a la propiedad de bien inmueble, ¿ya? La ley 3545 dispone que la liquidación del impuesto a la propiedad de bien inmueble y establece que la base imponible se determina en función a la declaración del valor total del bien inmueble establecido por el propietario, es decir, es una declaración jurada sobre la cual se va a aplicar el 0.25%, que es la alícuota que establece la norma. Además, en este impuesto es importante, esto es ya para las áreas agrarias, rurales, es que están excluidos del impuesto y de cualquier gravamen la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva que se encuentren dentro de ellas, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la ley 154. Además, este impuesto debe ser, bueno, como en todos los casos, no solamente en este, debe ser establecido en una declaración jurada y la liquidación y el pago podrían sujetarse a algún control posterior, es decir, que si se ha verificado de alguna manera de que el valor que nos ha dicho el propietario no es el correcto, entonces se puede establecer algún tipo de forma de cobro determinando una deuda tributaria a través de un proceso de fiscalización. ¿Ya? Adicionalmente, esta resolución suprema aprueban los anexos 1, 2, 3 y 4, donde se encuentran las tablas de evaluación de terrenos, la tabla de evaluación de construcción, la escala impositiva actualizada, los factores que determinan el pago del impuesto, como son los factores de depreciación en el caso de construcción, y los factores de servicios y de los factores de inclinación para la determinación del terreno.
Además, también se incluye en este anexo todas las tablas que han sido aprobadas por resolución ministerial a través del Ministerio de Obras Públicas para esta gestión. Muy bien, en este 1.2 vamos a hablar de qué ha pasado con la resolución suprema que emitía el órgano ejecutivo. ¿Por qué se ha dejado de emitir? La Resolución Suprema 11776 del 2014 es la última resolución que es emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, debido a dos razones fundamentales. Primero, la ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, emitida el 9 de enero del 2014, establece que los planos de zonificación y evaluación zonal, las tablas de valores de calidad de vía del suelo y la delimitación literal de las mismas, deben ser aprobadas mediante ley municipal, siendo que la inscripción a la resolución suprema se hacía mediante resolución ministerial, que de acuerdo a la estructura jerárquica de normas no se puede anteponer una resolución ministerial ante una ley municipal. Entonces hay un choque de jerarquía normativa. Por tanto, el Ministerio de Obras Públicas ya no puede emitir una resolución ministerial que pueda incluirse dentro de una resolución suprema aprobando las tablas de valores para poder determinar el impuesto a la propiedad de bien inmueble. Bueno, ante esta problemática, entonces, ¿qué ha pasado? Seguro muchos de ustedes deben conocer esto si es que trabajan en algún municipio, porque ha sido un problema bastante grande. Bueno, pues actualmente lo que hace el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es un informe técnico sobre los planos de zonificación y evaluación zonal que son diseñados por los gobiernos autónomos municipales. Y este informe técnico es un elemento fundamental para que ellos aprueben una ley municipal. Muy bien, una segunda norma sucede, hay un segundo cambio que pasa en el año 2014. La ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente del año 2014 abroga el Decreto Supremo 24447 que hace un rato mencionamos en el inicio de esta exposición, que instruye al órgano ejecutivo para emitir las pautas definitivas para el cobro del impuesto a la propiedad de bien inmueble. Haciendo las consultas necesarias, el Viceministerio de Política Tributaria, conjuntamente con el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, al Servicio Estatal de Autonomías y al Ministerio de Autonomías, se ha llegado a la conclusión de que ya no se puede emitir una resolución suprema porque estas dos normas limitan poder emitirlas. Pero hay una solución para cada problema. Es así que desde el año 2015, es decir, para la gestión de cobro del 2014, les corresponde a cada gobierno autónomo municipal emitir un decreto edil por el cual actualice todos los elementos que incluye la resolución suprema para el cobro del impuesto a la propiedad de bien inmueble, que todavía está vigente en aquellos municipios que no han creado su propia norma. ¿Ya? Entonces, no deja de ser el contenido de esta resolución importante, porque hasta la fecha no hay una modificación sustancial para el cobro del impuesto, tanto para aquellos municipios que están estableciendo tanto para aquellos municipios que están creando sus normas a través de leyes municipales, y tanto para aquellos municipios por los cuales se están todavía cobrando a través de la ley 843, ¿no? Esto me ha parecido muy importante poder compartir con ustedes. Voy a esperar los comentarios en el chat sobre si ustedes trabajan en municipios, cómo han resuelto este tema, cómo lo están encarando.